logramos. Bueno, ya tú muy complacido, muy complacido. Muchas gracias por esta invitación que me has hecho para compartir contigo en esta gran iniciativa que tú tienes, que es llevar el acontecer agropecuario para Venezuela y el mundo. Mira, además de felicitarte por tu actuación como relator en la Feria de Carora, que son las mejores ferias de Carora, pero te felicito por eso, aparte de este programa también, que es una iniciativa demasiado muy buena. Gracias, gracias. La verdad que la feria es algo siempre para mí muy motivador y muy inspirador, porque bueno, es el medio donde uno renace, donde uno viene y motiva, inspira, pues para resaltar los valores, grandes valores que tenemos en el sector pecuario, en el sector productor, ¿no? Y bueno, tú pudiste escuchar ahorita lo que sirvió como introducción a la importancia de lo que es el tema de podología, el tema podal, que es el tema, digamos, locomotor, es el tema que nos permite hablar de pastoreo, porque si no, podemos tener mejor animal. Si un animal no camina, así es. Si un animal no camina, no puede encontrar a buscar el pasto para transformarlo en leche o en carne. Y la gran ventaja de este negocio es que podemos tener un animal que va a buscar su comida, pero si no tiene las condiciones de esta forma, entonces, bueno, como ya más o menos la introducción. Pero hay que darle una buena condición al animal para que vaya a buscar esa comida. En ese sentido, pues que yo quería darte 2 puntos para que tú una vez me lo desarrollaras, que sería con respecto a lo que es la clasificación de estas enfermedades, cómo las clasificamos, y a su vez lo conecte con los factores de riesgo pues que tenemos en este caso. Mira, Rafael, primero, la clasificación, si nos ponemos a hablar de eso, más bien, en vez de aclarar, enredamos, porque hay tantas clasificaciones, son tantas las clasificaciones, que los investigadores que se reúnen cada 2 años para evitar eso, dividieron las lesiones podales en 2, en enfermedades de la región digital y en alteraciones de la región digital. Entonces, las enfermedades de la región digital son las que tienen origen infeccioso. Una bacteria penetra o un virus como la estomatitis o la fiebre aftosa dejan la puerta de entrada para que penetre un microorganismo y se instaure una enfermedad, podal. Y las alteraciones, que son la mayoría en la ganadería de leche, son las que tienen origen mecánico por una mala conformación de la pezuña, tienen origen traumático por un clavo o una grapa, y un poco menos en nuestra zona, que son las de origen metabólico, producto de dietas mal desbalanceadas hacia carbohidratos o proteínas que producen sustancias vasoactivas que van a alterar el corium del animal. Entonces, dividimos las lesiones podales en 2, en enfermedades y en alteraciones. Pero, Rafael, todas o casi todas las lesiones se diagnostican y se tratan como pododermatitis. ¿Y qué es una pododermatitis? Una casquera, una chinela, una chuequera. Para allá para el sur le dicen renguera, pietín, gabarro. En inglés le dicen foot rot. Pero todas se diagnostican y se tratan como eso. Pero esto, Rafael, es un problema muy viejo. Es un problema, mira, en el libro de Ganado Carora, Orlando Álvarez Crespo dice que los primeros cruzamientos empezaron en 1915 con Holten y al llegar a 3/4 no sirvieron. Entonces se cruzaron con el pardo y en la década del 50 se estableció ya el tipo Carora, se homogeneizó un fenotipo, y entonces para la feria del año 54 la vaca que ganó dio 20 litros. Y para el 56, la vaca que ganó dio 40 litros. Ya el primer factor de riesgo de las enfermedades podales es el alto nivel de producción. Entonces, ya para esa década del año 50, ya estaban los factores de riesgo. Se encementaron las salas de ordeño. Aquí en Carora empezó la fábrica de alimentos Carora a producir en el 56 y ya fueron aumentando los factores de riesgo para esa época, ya la década del 50. Pero ¿qué pasó? Bueno, esa es una enfermedad, o las enfermedades podales, que en los animales criollos era algo secundario, circunstancial.
Pero ya con el alto mestizaje, pues dejaron de ser secundarias, pasaron a ser que después de la mastitis y las enfermedades y las reproductivas son la tercera causa de pérdida en los establecimientos lecheros. Entonces, ya para esa época, había factores de riesgo. Lo que ha pasado con el tiempo, Rafael, es que esas enfermedades fueron subestimadas, la enfermedad podal. ¿Por qué se subestima una enfermedad podal? Número uno, porque el productor desconoce el nivel de pérdida que tiene con una enfermedad podal, porque solamente ellos creen que se gasta en el antibiótico. No, pero en la estructura de costos, lo que menos incide es el tratamiento, sino la baja de producción de leche es terrible, no se prenden los animales, pérdida de peso. Entonces, esa es una causa, que se desconoce la pérdida. Y la otra causa, Rafael, que se ha subestimado, es que una enfermedad podal no pone en riesgo la vida del animal, no la pone entre comillas, le pongo la comillita, porque si la pone en riesgo cuando hay una candelilla que dice aquí carorro. Entonces, pelan por la chueca. Y eso lo puedes, tú como hombre de campo, como veterinario de campo, sabes que tú vas a una finca que normalmente a palpar las vacas o a sacar la sangre para la brucelosis. Y yo iba mucho a hacer CMT. Después que terminaba la actividad, siempre, doctor, ¿qué hay por ahí? ¿Para dónde te llevan? Para la becerrera. A ver, onfaloflebitis, diarrea, en fin, enfermedad de los becerros, neumonía, mastitis, metritis en la maternidad, entonces cuando viene una vaca cojeando, mira, y esa hecho es, tranquilo doctor, ya yo le puse tilosina. Y no te dicen tilosina, sino que te nombraban el producto comercial que es el que le daba nota, o Tilán, use Tilán. Entonces resulta que para uno establecer un protocolo de tratamiento, uno tiene que hacer un diagnóstico si es una enfermedad o una alteración. Y en el ganado de leche, las enfermedades son el 20-25% y las alteraciones son el 75-80%. O sea que en el 30% de los casos se perdía ese tilán que ponían ellos esa tilosina, ¿me entiendes? Entonces, se subestimó por esa causa, por desconocimiento de el nivel de producción o lo que deja de producir la vaca, y además que esto es un problema de animales de alta producción. Cuando el problema es endémico, es epidemiológicamente significativo, es un problema en la ganadería de leche. A medida que vamos aumentando el porcentaje de sangre hacia la producción de leche, aumentan los factores de riesgo. ¿Me entiendes? ¿Qué es un factor de riesgo? Son todas aquellas circunstancias que aumenten la probabilidad de que ocurra la enfermedad podal. No quiere decir que todas las vacas de alta producción le va a dar un problema podal, sino que la probabilidad está muy aumentada en el ganado de leche, en el ganado de alta producción. Porque, bueno, ¿qué ocurre? El nivel de producción y la fase de la lactancia están íntimamente unidas como factores de riesgo principales. O sea, animales de alta producción y fase de la lactancia. ¿Por qué? Porque en estos animales altos productores, todos sus esfuerzos son para producir la leche desde el punto de vista genético. Pero hay un periodo que se llama periodo de transición, 21 días previo al parto, 21 días posteriores al parto. En ese periodo de transición ocurren una serie de fenómenos endocrinos y metabólicos que la vaca entra en un estrés. Bueno, hay aumento de la remoción de calcio porque el crecimiento fetal en esos días es aceleradísimo. El animal está en una etapa de calostrogénesis. Necesita el calcio para producir calostro. El animal deja de consumir alimentos en un 30%, baja la producción, entonces le produce un estrés y se disparan los niveles de cortisol. ¿Y qué sucede cuando se disparan los niveles de cortisol? La vaca pare y los niveles de cortisol están aumentados y esto afecta este bajo consumo de alimentos, hace que el animal se inmunodeprima. ¿Por qué? Porque hay menos producción de linfocitos y
y los que se producen tienen poca capacidad defensiva, ¿entiendes? Por el bajo consumo de alimentos. Entonces, de una partimos de un animal inmunosuprimido los primeros días del parto. Además, el animal está produciendo inmunoglobulinas en el calor. La cantidad de inmunoglobulina disminuye porque el animal prefiere producir lactoglobulina para producir su leche que producir inmunoglobulinas que ya las produjo para el becerro. Entonces, partimos, de hecho, recién parido de un animal inmunosuprimido. ¿Qué ocurre también en el posparto temprano? En el posparto temprano. Que el animal, sí o sí, como arranca con un alto nivel de producción de leche, pero el consumo de alimentos no le es suficiente, o no tiene suficiente energía para producir esa leche. Entonces, ¿qué hace? Toma grasa y cae sí o sí en un balance energético negativo. Y esa grasa que toma de la región lumbar principalmente, entonces también esa grasa, recordemos que la almohadilla plantar, que es un tejido conectivo, en un 30% y en un 70% de grasa. Esa grasa de esa almohadilla plantar también es consumida. Entonces el animal recién parido amortigua menos. Otro factor de riesgo, una vulnerabilidad para la presión. Otro factor, el animal produce lactoglobulina, pero también produce caseína. Y hay como cinco aminoácidos. La cisteína, me acuerdo que es uno, porque hay que uno de los puentes de sulfuro, la arginina y el ácido glutámico, son compartidos por la caseína y la queratina de la pezuña. La vaca recién parida prefiere utilizar esos aminoácidos para producir caseína, porque su fin genético es producir leche, y en detrimento de la queratina de la pezuña. Entonces esa pezuña es más débil, más suave. Entonces tenemos un animal inmunosuprimido y con una pezuña vulnerable. ¿Me entiendes? Entonces esos son los dos factores de riesgo más importantes. Hay otros factores de riesgo, podemos hablar del factor genético. El factor genético hay que tomar en cuenta, afortunadamente, son tres características que se utilizan para, que es el ángulo de la pezuña, los miembros posteriores vistos de atrás y los miembros posteriores vistos de lado para ver los abdomen. Esas heredabilidades son muy bajas, de 0,03 a 0,10, o sea que para la selección, los genetistas dicen que las características de baja heredabilidad a la selección responden muy lentamente. Sin embargo, es un problema que es algo que un factor de riesgo que hay que tener en cuenta. Otro factor de riesgo es la alimentación. Dietas muy ricas en proteína, entonces van a producir exceso de histidina. La histidina es sacarosina, produce histamina y produce un problema a nivel del corium. Ahorita te voy a decir lo que es el corium a todos los. Porque es como si vamos a hablar de cardiología y yo no nombre el corazón. Ahorita vamos a hablar del corium, porque si no hablamos del corium, no hemos hecho nada. Pues, entonces, esa alteración del corium por acción de la histamina. Pero también ocurre que si, por ejemplo, agarramos un poco de melaza o un carbohidrato no fermentable y le saludamos, entonces ese animal va a producir una acidosis o va a hacer una acidosis pulmonar, muerte bacteriana, y esa bacteria produce sustancias activas que van para allá, para la pezuña, para el corium. Tenemos otro factor de riesgo, factor genético, factor alimenticio. Dentro del factor genético, las razas más pesadas, hay más kilogramos sobre centímetros de pezuña. Por allí yo tuve una experiencia muy personal, ahí en Chile, que trabajé con un ganado Simmental Fleckvieh, y había mucha producción de papa. Un hijo mío trabajaba en una hacienda de agrónomo, trabajaba en una finca de papa, y me dieron ese tigrito ahí. Entonces, bueno, eran unas pezuñas blancas, era invierno, los pichaques, y la papa al libitum. Y yo dije, bueno, aquí se va a desatar un problema de laminitis, de podermatitis tremendo. No pasó nada. En 6 meses que estuve ahí, esos animales son Doctor, disculpe que te interrumpa, pero Andrés Avellaneda te
te dice como que mencione también la pigmentación de la pezuña, ¿no? Bueno, le estoy diciendo, bueno, esa vaca cimental, ese ganado cimental me desmontó a mí lo que todos pensábamos, que las pezuñas despigmentadas eran de mayor riesgo. Y en 6 meses, Rafael, con papa, con alí, con pichaque, con humedad. Y lo que pasa, después yo lo comenté con el doctor Han, es que también le dan mucha fibra. También las dietas con fibra, así como el exceso de proteínas y carbohidratos producen esos problemas, pueden ser contrarrestados con el exceso de fibra, que creo que fue lo que sucedió en ese caso. Otro factor de riesgo, Rafael, es la falta de minerales en la dieta. Se produce una pezuña más débil. En la ganadería de leche, el tiempo que duran los animales en la sala preordeño, después de los 20 minutos, esas vacas empiezan a moverse así. Y si están hacinadas, con la cabeza mirando hacia arriba, todo abajo es un movimiento que hace que la pezuña tenga más riesgo de sufrir una lesión. Aparte que eso son 2 veces al día. La caminata es bueno en principio porque estimula la irrigación, la sangre va para el corio. Lo malo de las caminatas es que son caminatas muy largas, a veces 3, 4, 5 kilómetros para llegar a la vaquera, y los pasan por o son unos pichacas o son unos piedreros. Entonces hay que acomodar los camellones, como dicen en el Zulia, o las callejuelas, como decimos nosotros, para que esos animales pasen por unos terrenos que no sean tan abrasivos y que sean menos riesgo. Otro factor de riesgo que podríamos hablar son el estrés calórico, que va a producir el jadeo, la pérdida de saliva, aumenta el pH ruminal y se produce una acidosis. Las enfermedades propias de una mastitis por coliforme o una retención de placenta también es un factor de riesgo, así como las enfermedades vesiculares. Pero el factor de riesgo que no hemos hablado, que es el mayor, es el hombre. Porque si tú no quieres que tu vaca sufra en el periodo de transición, dale un periodo seco bueno, confortable, con bienestar, que no se sequen con menos de 3.5 puntos de condición corporal, y que el ganado jorro, el ganado costero no sea una cárcel. O sea, no, vamos a traer para allá y se va para el costero. No, ese animal hay que hacerle un seguimiento para que tenga un periodo de transición lo más óptimo posible. Y porque una enfermedad puede haber lo de menos, un periodo de transición. Ahí puede haber una hipocalcemia, una cetosis, una acidosis, cualquier enfermedad, una retención de fluido, cualquier tipo de enfermedad que ocurre en el puerperio. Es por esa situación, porque el periodo de transición es una etapa de mucha vulnerabilidad para los animales, entre otros, las lesiones podales. Entonces, esos son los factores de riesgo, pero el factor de riesgo principal es el hombre, que puede controlar o minimizar esos factores de riesgo y que esas enfermedades sufran lo menos posible. Entonces, cada finca es un caso doctor, particular. Mira, bueno, primero quiero saludar al doctor Fossi de allá del Vigía y Armando Crespo del Venado, que estaban incorporados y dejaron sus saludos. Rafael Salazar de Carora. El Fossi, el gordo Fossi, es compañero mío de grado. Mire, doctor, como estamos hablando de factores de riesgo, vamos a tocar aquel puntico, ¿vale? Que yo sé que a ti te inspira mucho aclararlo y a mí me va a agradar escucharlo, que es el factor genético específicamente a la raza Carora, que tanta gente le atribuye que es la raza Carora de problemas de debilidad podal, y tú tienes trabajo en este sentido. Mira, Rafael, desde que yo estaba en el liceo, y yo me gradué en el 74, oí decir que las vacas Carora eran flojas de pata. Y flojas de pata, pero yo digo flojas de pata porque ¿en qué grupo? ¿En qué nivel de mestizaje? ¿Cuántas son flojas de pata? ¿En qué época fueron flojas de pata? ¿Cómo manejar esos animales? De eso no hay registro, que nadie le diga flojas de pata. Entonces, yo como morfólogo, porque yo soy profesor de anatomía, cuando regresé a Estados Unidos, me puse a trabajar primero con pezones, con glándula mamaria. No puedo hacer una defensa a tabla de la glándula mamaria Carora, pero en las patas,
En la pata evaluamos 5 características. Evaluamos uniformidad de pezuña. Digo evaluamos porque lo hice con el equipo de técnicos de Socrica, el colega José Iván Gaviria, que fue un compañero mío en el posgrado en la UCB, y los técnicos de Socrica y Luis Nieves, que ahora ya está a punto de graduarse de veterinario, que yo me lo llevé para allá porque fue auxiliar docente de anatomía. Hicimos ese trabajo. Entonces medimos largo de la pezuña, uniformidad de la pezuña, ángulo de pezuña, miembros posteriores vistos de lado y miembros posteriores vistos de atrás. En todas las características, eran muy buenas. Todas las características, o sea, sobre todo el ángulo de la pezuña. Y entonces, como te dije, esas heredabilidades son muy bajas. Y ponte tú que un animal no tenga esa buena característica. Entonces, tú tienes el catálogo de toros del centro de inseminación, donde te dicen cuáles toros mejoran y cuáles no pezuñan. Pero repito, y eso se puede hablar con los genetistas, las heredabilidades son 0,03 para la pezuña, y eso más o menos coincide con el Holstein, el pardo suizo. 0,03 para la pezuña, 0,5 por los miembros posteriores vistos de lado y 0,1 para los miembros posteriores vistos de atrás. O sea que todas las características que evaluamos en todos los animales eran buenas. ¿Ok? Entonces, si me demuestran con números, dice, bueno, en este rebaño, tantos animales, pasó esto, ¿cómo lo manejamos? Pues también hay que ver cómo lo manejan, porque de repente se llevan una carora y la meten, y mira, bueno, otra cosa, la humedad. La humedad agarra la pezuña y a la queratina, que tiene unos enlaces, unos puentes de sulfuro que la hacen muy fuerte. Entonces, cuando la meten humedad, esos enlaces tienden a estirar la estructura de la queratina. Afortunadamente es un proceso reversible, que cuando el animal llega en terreno seco, entonces la queratina vuelve a su estado, se vuelve a unir. Pero produce un elongamiento de la estructura de la queratina, que se me olvidó decirte como factor de riesgo, la humedad. No, bueno, muy interesante. Ahora, doctor, yo no sé si de forma un poco genérica le orientamos sobre lo que sería prevención y tratamiento, pues, frente a las enfermedades podales. Primeramente, para que nosotros podamos establecer un protocolo de tratamiento, tenemos que hacer un diagnóstico. Lo que pasa es que las enfermedades podales, la tilomanía, que llamo yo la tilomanía, vamos a poner antibióticos y bueno, después vemos. Y volvemos a poner dosis y después vemos cuando tomamos el animal hay una grapa o hay la dermatitis interdigital, que es una de las enfermedades más difíciles de diagnosticar, no porque haya que usar PCR, ni haya que usar ultrasonido, sino que lo que hay que tumbar y mirar el espacio interdigital, y si está eso sucio, yo creo que esa es una de las enfermedades más, y son muy comunes las dermatitis interdigital. Y si por una dermatitis interdigital puede pasar una necrobacilosis, porque lo que te decía el diagnóstico, en la clasificación, hay enfermedades las que tienen origen infeccioso, y generalmente son 3. La necrobacilosis, producida principalmente por el Fusobacterium necrophorus. No quiere decir que es Fusobacterium, hay Corynebacterium, puede haber Streptococcus, puede haber Staphylococcus. La dermatitis, esa es la necrobacilosis, que es el panadizo o el flemón, que se pone la corona como un jamón, grandísimo. Entonces ahí hay rapidito, así que buscar la tilosina rápido. Y bueno, yo prefiero ahora el Ciclofur porque no tiene tiempo de retiro, y si a mí me pone de cuello, me gusta mucho la espiramicina. Que el nombre comercial por ahí, voy a hacer una propagandita aquí al gordo Padrón de Padrón, y se llamaba Ganazul, porque nos va la gordo, me estoy yendo. La espiramicina. Esos antibióticos son, en mi caso de elección, si es una enfermedad podal. Inclusive, hay un trabajo nuevecito por ahí, bueno, necesito como de 2015 en los Estados Unidos, sobre las nuevas perspectivas de tratamiento de antibióticos, y ya los antibióticos en Estados Unidos no vienen indicados para lesiones podales, a menos que sean lesiones complicadas. ¿Cuál es? Bueno, te hablaba de la necrobacilosis, producida principalmente por el Fusobacterium, la dermatitis interdigital,
producida principalmente por el bacterioide o del Helicobacter nudoso. Repito, pueden haber otros microorganismos. Y la dermatitis digital, que es la verruga peluda que se pone en la piel de los talones, que aquí, por lo menos aquí en Carora, por la zona de Carora, en la finca Los Arangues y Carigua, para la zona de Rotocuyo, yo no he visto dermatitis digital todavía. Pero en el 2010, hay el primer reporte de dermatitis digital hecho por el doctor Regino Villarroel y el doctor Pino y Alfredo Sánchez de la facultad. En el Mecocal diagnosticaron el primer brote de dermatitis digital en Venezuela. No hay, que es producida en los últimos trabajos, en los últimos 10 años, la dermatitis digital se la achacan al treponema, que es una espiroqueta. Y ellos no aislaron la espiroqueta, pero las lesiones eran de dermatitis digital y el frote que hicieron era una espiroqueta. Entonces, es casi seguro que era dermatitis digital. Y aquí no está diagnosticado. El doctor, un muchacho que trabaja, el doctor Puales Lobo, que trabaja por el centro del país, me dijo que había diagnosticado. Y en estos días hablé con Regino Villarroel y me dijo que para la villa también había visto unos casos de dermatitis digital. O sea que ya la dermatitis, y el problema de la dermatitis digital es, aparte de lo insidioso, de lo que molesta la dermatitis digital, es muy contagioso, muy contagioso. Y en esas enfermedades infecciosas funcionan mejor los pediluvios, pero los pediluvios aquí, si vamos a ver pediluvios, vamos a hacer un programa. Entonces, y en las alteraciones, me hablaba de las alteraciones, entonces, me hablaba de tratamiento. Tenemos que saber primero si la enfermedad que tenemos presente de una vez es una enfermedad o es una alteración. Si es una alteración, seguramente tenemos una úlcera plantar, una enfermedad de la línea blanca, una doble suela producto de una dermatitis crónica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Derribar al animal, hacerle curetaje, tratamiento tópico. Antes de hablar de los tratamientos, que ha cabezado un mundo, existen muy pocas investigaciones. O sea, uno a veces cuando es como académico, yo soy lo que soy caroreño aquí, estoy en Caro, pero sí voy a la facultad de medicina, siempre trata de que haya lo que llaman diferencia significativa, que el tratamiento tenga un soporte experimental, ¿entiendes? Y hay muy pocos tratamientos con soporte experimental. No quiere decir que los tratamientos que estén haciendo para allá, para Barilo, lo que estén haciendo Carora, sean malos, sino que no se sabe cuál es el mejor. O sea, no hay no hay un seguimiento, una evidencia, no hay una evidencia experimental. Entonces no sabemos cuál es el mejor. Pero sí hay, ya te voy a comentar de los tratamientos que hay. Otra cosa, que nosotros siempre tenemos el sesgo, oímos lo que queremos. Entonces, claro, siempre los tratamientos nos basamos en informes, lo que en Maracaibo llaman brollo, lo que llaman así, fulanito está usando tal cosa, claro, los brollos míos yo usaba lo que usa el doctor Contreras, lo que usa ya Dionel, ¿sabes? Entonces, pero sí, el tratamiento ahorita en los Estados Unidos, porque es el país que uno más nombra, pero en Chile es de todos los días, son los tacos ortopédicos. Lamentablemente aquí yo los he puesto, pero el problema es la pega. Ahorita voy a traerme una pega, algunos, valga la redundancia, algunos los he pegado, pero he tenido problemas con la pega porque estoy usando clínico dental, a veces no le consigo el punto. Pero, como el uso de antibióticos ahorita en los Estados Unidos casi es pecado, para usar menos antibióticos, están usando los tacos ortopédicos que los ponen en la pezuña sana, de manera de descomprimir la pezuña enferma, y ahí informes significancia estadística experimental de que eso es el mejor experimento. Repito, no quiere decir que, por ejemplo, yo uso mucho aloe vera, que es sábila, que aquí es monte. Yo estoy en Carora, Rafael, no estoy en Maracaibo. Aquí en monte con sulfato de cobre. También me ha ido muy bien, uno consigue una sábila y entonces usamos azúcar con yodo como cicatrizante también. Pero yo no tengo escrito que Mario Riera usa sábila y entonces hice la prueba media, la prueba de Duncan, Tuque, y entonces prueba el test de no sé qué broma,
el chicuadrado, ¿no sabes? Todas esas cosas no tengo ninguna experiencia. La antibioterapia regional, que introducir el antibiótico en la zona, hace un torniquete, deja salir un poquito de sangre y en la tele digital se inyectan 5 o 8 cc de oxitociclina principalmente, y ese también un tratamiento. No, Dionel ha trabajado mucho con eso, pero no que yo sé por ahorita, no sé si tiene Dionel alguna muestra estadística sobre eso. No tengo, digo que no hablo con él, pero ahí le ha ido muy bien. Esos son los tratamientos. ¿Ok? Sí, lo importante para el productor a decirle es como tú lo iniciabas, o sea, que ellos aplican un antibiótico y ni siquiera revisan la pata, pues ni siquiera levantan la pezuña para ver qué hay ahí. Sí. Claro, eso hay que quitarlo. Lo que esté ahí, lo que esté podrido, pues, como dicen, lo que esté hediondo, eso hay que quitarlo. O sea, el tratamiento local está por encima de cualquier aplicación de antibiótico. Yo digo, ¿qué es una cojera? Una cojera es la alteración del paso con restricción del movimiento voluntario de la vaca, producto del dolor. Entonces, para que haya dolor, tiene que afectarse el corio. Entonces, yo te voy a decir lo que es el corio. El corio es lo que tenemos aquí en la uña. Cuando nos damos un golpe, lo que se pone rojo, morado, es el corio. Lo que pasa es que el corio, en el caso de la vaca, y por eso se llama pezuña, porque es la uña del pie completo. Por eso, de ahí la etimología de la pezuña. Entonces, el animal la podía comer. Entonces, esto acá es la epidermis. La epidermis. Lo de pezuña es la epidermis. Lo que está debajo es la dermis. La dermis es sinónimo de corium, y como es el corium del dedo, le llaman pododerma, de ahí que se llama pododermatitis. Sin embargo, hay una zona de la pared y de la suela que hay unas láminas, y también hay la sinonimia de laminitis. Entonces, ya les dije cómo se alteran. Puede ser una pezuña mal conformada, el animal recarga una zona de la pezuña, entonces recarga una zona de la pezuña, y esa zona empieza primero con una pequeña hemorragia tal a que se produce una úlcera. ¿Por qué se forma una pezuña? Genéticamente puede ser, pero se forma por manejo, por lo que hablamos. Caminatas muy largas, mucho tiempo en la sala de ordeño, no la recortan, no hay recorte funcional. En el ganado, normalmente nosotros, de doble propósito, la tasa de crecimiento de la pezuña, que son 0,5 milímetros por mes, o medio centímetro por mes, esa tasa de crecimiento se compensa con el desgaste del potrero. Pero a veces cuando ya tenemos animales que pasan mucho tiempo en piso duro, empieza a crecerle sobre todo la punta y la parte abaxil o lateral de la pezuña. Entonces hay que estar pendiente de eso, porque si esa pezuña crece por ese lado, entonces no se reparte la carga al momento al momento que el animal camina. Entonces ese recargo del corio va a producir esa alteración vascular, y al final comienza un hematoma, una hemorragia, y se inflama ahí la podermatitis. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hablar también aquí, ¿qué sucede? Cuando hay una podermatitis, una inflamación, ¿qué es lo que hay? Ruptura de tejido. ¿Y qué es el tejido? Células. Entonces, esas células que se destruyen, las células están envueltas, tienen una membrana lipídica de fosfolípidos. Esos fosfolípidos, por acción de la enzima fosfolipasa, se rompen, pasa un metabolito que se llama ácido araquidónico, después hay otra enzima que se llama ciclooxigenasa, y los transforma en los mediadores químicos corticosanoides. Entre otros están los mediadores del dolor. Y uno de los principales mediadores del dolor son las prostaglandinas. Esas prostaglandinas tocan las terminaciones nerviosas, que son muchísimas en el corio. El corio se caracteriza, primero, porque es quien produce el tejido córneo constantemente. Segundo, que es muy vascularizado. Y tercero, que es muy sensible porque está muy inervado. Entonces, esas prostaglandinas tocan esas terminaciones nerviosas o esos receptores de dolor, envían la información hacia el sistema nervioso y el animal responde alterando el paso
con restricción del movimiento voluntario. Eso es la cosa. Y esa es más o menos la fisiopatología. Entonces nosotros debemos saber si estamos en presencia de una alteración o estamos en presencia de una enfermedad. Las enfermedades ya sabemos que son la necrobacilosis, la dermatitis digital y la dermatitis interdigital. Eso para los tratamientos. Con respecto al tratamiento, y aprovechando esta parte, antes que un antibiótico, yo creo que si alguien tiene un dolor en una uña, un pie, no provoca caminar aunque una piedra en un zapato, ¿verdad que sí? Entonces lo primero que hay es tratar de eliminar el dolor. Entonces utilizamos antiinflamatorios, no esteroidales preferiblemente, que actúen inhibiendo esa ciclooxigenasa de manera que no se formen esos mediadores del dolor. Porque si usamos, podemos usar también esteroides, pero recuerda que los esteroides son, aparte de inmunosupresores, pueden producir aborto de una vaca, porque ellos actúan en la otra enzima que está ahí en esa cascada de la inflamación para que se produzcan esos mediadores químicos. Entonces eso con respecto al tratamiento. Bueno, pero con respecto al tratamiento podemos seguir hablando. Hay regenerador de tejido que seguramente por ahí viene la pregunta. Me preguntan, ¿cuál es mejor? ¿El Iodofen, el Salocan o el Iodofesa? Yo todavía no he visto un trabajo que me indique que eso es para una enfermedad podal. Siempre se usaba para problemas, inclusive problemas reproductivos. Son estimulantes, esos son estimulantes o inmunomoduladores, estimulantes del metabolismo. Y son buenos. Pero cuando me hace esa pregunta, ¿cuál es mejor? El que te dé mejor resultado. Conclusión, ¿cuál es el mejor tratamiento? El que tenga mayor tasa de curación en menor tiempo y a menor costo. Entonces, por ahora, estadísticamente son los TAC ortopédicos. Por ahora. Bueno, sí, fíjate que el amigo Andrés Avellaneda que preguntaba del crecimiento diario era medio centímetro por mes, ¿qué hablaste, no? Correcto. Bueno, fíjate, doctor, todo esto lo llevamos a lo más importante, que es lo que afecta al productor, que es el impacto económico, pues, que es lo que de lo que representa la enfermedad podal. Pues. Que con eso, pues, vamos a terminar por lo menos el tema con esto del impacto económico, que es lo que afecta el bolsillo y es lo que debe motivar al productor. Antes de conectarme, tío, hay que hablaba de los registros, de lo importante de los registros. Hablando de la que ¿quién lleva registros? Sí. Entonces, ¿cómo tú cuantificas eso? Tienes que tener registro. Tienes que primero para implementar un programa de control, de prevención y control, tienes que saber dónde estás parado y por dónde vas a empezar. ¿Entiendes? Si tienes que empezar recortando pezuñas, si tienes que haciendo un pediluvio, acortando la distancia. Disculpa que te corte, por ahí la cuenta Doctor Podales sugiere que una de la solución es tener podología preventiva, pues. Y es lo que tú también estabas hablando. Pues. Claro, eso es lo que estoy diciendo, la prevención. Tiene que tener registro. Bueno, hay muchas pezuñas largas. ¿Dónde vamos a empezar el control? Correcto. A recortar pezuñas. Hay mucha dermatitis digital. Bueno, los pediluvios salen un poquito caros y un poquito tedioso manejarlo, pero si hay dermatitis digital, tenemos que usar pediluvios como medida de control. Los animales están caminando mucho los potres, muy lejos. Las callejuelas están muy malas. ¿Tú sabes qué lleva problemas? La transición cemento-tierra. Se abren unos huecos, ¿no te has fijado? Entonces la gente lo que hace es que le tira piedras ahí, eso es peor. Sí. Entonces tiene que prevenir eso. Entonces, para conocer el impacto económico, también para establecer un programa de prevención y control, tenemos que tener registro. A ver qué porcentaje de animales tenemos enfermos en la finca. Si más del 10%, ya eso es ya. Eso hay que empezar un programa sistemático llamado clínica bovina, llamado Dionel. A mí no, porque yo estoy muy viejo, ya yo no me puedo agachar. Puede ser que vaya a mirar y corten aquí, corten allá, pero hay mucha gente trabajando en eso. Nuestro amigo Giovanni Rojas, bueno, pare de contar, mucha gente trabajando en eso. Ok,
Entonces tenemos que tener el registro de cuántos animales, cuál es la prevalencia de qué tipo de enfermedades está presentando para nosotros implementar un programa. En cuanto al impacto económico, tenemos pérdidas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo tenemos el tratamiento, pero en la estructura de costos, donde mayor se pierde es en la caída de la producción de leche. Sobre todo porque son animales que las lesiones ocurren iniciando la lactancia y el pico no se aprovecha. Y después para que vuelvan a coger la curva, tarda. Ahí es donde está la mayor producción, la mayor cantidad. Son pérdidas a corto plazo. También esta producción de leche, hay trabajos donde, por ejemplo, las úlceras de la suela que producen mayor pérdida que una enfermedad de la leche blanca y una dermatitis digital. O sea, al nivel de producción de leche, y eso está estudiado. Entonces, a corto plazo, tenemos la caída de la producción de leche. Se estima, bueno, eso también está en función, que no hemos hablado, del grado de la cojera. No hemos hablado de eso. Hay tantas cosas que hay que decir. Cuando nosotros diagnosticamos, hay cuatro, dependiendo de quién lo haga, ¿no? Lo clásico, un gringo, Sprecher, o sea, un animal sano. 2, un animal con una cojera leve, que todavía no sabemos cuál es el afectado. 3, es una cojera moderada. 4, es una cojera severa. Y 5, una cojera grave. Gaviria, y cuando hice el trabajo con Gaviria, entonces utilizamos esa escala porque era un trabajo de investigación, pero entonces no hicimos sino que buscamos números 0, 1, 2, 3, pero el principio es el mismo. Un animal con una cojera moderada, perdón, una cojera leve, cuando el animal está en esta zona, tiene la línea dorsolumbar recta, y en lo que inicia el movimiento, arquea la línea dorsolumbar. Pero todavía ahí, tú no sabes cuál es el miembro el afectado. Todavía, pero ves que la línea dorsolumbar. Entonces, después al otro nivel, tanto en estación como en movimiento, ya la línea dorsolumbar está arqueada y el paso se acorta. Ya no hay más dificultad para caminar. Es una cojera moderada. Una cojera severa es un animal que ya no apoya. Y una cojera grave es un animal que está postrado, que no camina, pues hay que pararlo. Entonces, eso es lo clásico. Pero, por ejemplo, hay un profesor en Chile que usa 1 sano, 2 cojo y 3 muy cojo. Alfredo Sánchez se enreda menos, cojo y menos cojo. O sea, unos cojos y 2 cojos, ¿entiendes? Pero el nivel de producción de leche estará en función del grado de cojera que tiene ese animal. Y se estima que las pérdidas van desde el 5% por una cojera moderada, hasta un 20% de una cojera. Doctor, ya para irle dando forma y para ir concluyendo, tengo 2 preguntitas que las veo interesantes. Una la hizo el amigo el Gordo Fossi. Me preguntó específicamente, o sea, tu experiencia con productos en base a cobre y magnesio de laboratorio argentino, de forma preventiva, y el otro amigo preguntaba por la cauterización, que si era bueno usarla o aplicarla. No, espera, voy con Fossi. Claro, no sé qué producto, pero es indispensable. Dice que es mejor los minerales, sobre todo cobre y zinc, vía oral. Pero si hay la posibilidad de usar regeneradores de hilo córneo inyectables, también se pueden usar. Pero nunca va a sustituir, dicen los nutricionistas, no lo digo yo no soy nutricionista. Y lo vi esta semana, lo tuve
pero también se usan y para regenerar tejido corto. La otra es, otra pregunta. No, claro, cuando nosotros estamos trabajando, deberíamos tener un cautincito, y cuando estamos, que aparece una hemorragia, debemos hacer hemostasis. Claro que sí. Bueno, doctor, la verdad que es un tema bastante interesante que juro hay que recortarlo porque ahora es que hay por donde tela para cortar. Y quiero saludar de Benemagroa al colega David Álvarez, de allá de mi tierra, falconiano, pues. Y bueno, doctor, estamos muy agradecidos. Bueno, aprovechar también, Rafael, nosotros porque con Gavidia, allá en la zona de Baja de Trujillo, damos un curso aquí en Carora con el doctor Pedro Carrasco, también los coordina. Yo soy muy malo para coordinar, yo voy del curso, pero soy muy mal coordinador. Y por allá por Benemagroa, un muchacho de apellido Villa, creo que se llama, da clase, estudia la Rafael Urdaneta, me dijo para ver si coordinábamos un curso para allá, para Benemagroa. ¿Cómo no? Si quieres, yo te puedo apoyar en ese sentido, porque la verdad que hace falta y bueno, vamos a apoyarlo. Ahí, mira, el gordo Fossi, el gordo Fossi, porque se me va a poner bravo, me está hablando ahí, está poniendo... Mira, gordo, invítame para el vigía, ¿vale? Damos una clase de yo creo que está vendiendo productos, y así los está vendiendo over, porque está recomendando los minerales de over. Podemos hacer una claro que sí. Bueno, doctor Mario, la verdad que es un placer como amigo, profesor, caroreño, de verdad haberlo tenido por aquí, haber aportado muchísimo. Y le digo una cosa, es la primera que tuve con usted, pero no va a ser la única ni la última. Vamos a seguir en este contacto y bueno, llevando conocimiento. La semana que viene voy a estar en el colegio veterinario hablando sobre el impacto en la enfermedad en la semana del veterinario, que hay como una exposición allá y hay un ciclo de charlas. Voy a estar por ahí seguramente nos vemos. Por ahí nos vemos, doctor. Me gusta festejar más que el veterinario en Carora, pero voy a tener que estar en Maracaibo. A chochar con los nietos. A chochar con los nietos. Un gran placer, te seguiré contactando y molestando para cualquier otra actividad parecida. Vamos a la orden. Bueno, muchas gracias, pues, y gracias a todos los seguidores. Seguimos mejorando. Hasta luego.